Todo indica que la OTAN ha abandonado al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Si todavía se le puede decir presidente, cuando todos sabemos precisamente que ya no lo es desde el pasado 20 de mayo. Esto es algo que quiero recalcar, sobre todo porque no se escucha a través de los medios occidentales que Zelensky es presidente de Ucrania de forma ilegítima porque su constitución no lo permite. La constitución ucraniana dice que cuando se encuentra una ley marcial debido a un conflicto como el que están atravesando actualmente contra Rusia, y la presidencia llega a su fin, tiene que entregar el poder al parlamento. Y es algo que no hizo Zelensky. Así que no es el presidente. Pero ¿qué fue lo que pasó en última instancia? Primero vamos a hablar brevemente del Senado suizo, porque acaban de votar en contra de la ayuda a Kiev. Se presumía que le enviarían aproximadamente 5,000 millones de francos suizos, que son 5,580 millones de dólares aproximadamente, para financiar la reconstrucción de Ucrania, que todos sabemos iba a acabar en los bolsillos de Zelensky, porque hasta él mismo sabe que ya se va, que ya no tiene poder, que ya no va a hacer absolutamente nada, entonces tendría que irse. Pero, ¿qué vemos ahora? El rechazo de este país, de la Cámara Alta del Parlamento suizo, ocurre 10 días antes de que se lleve a cabo la famosísima Cumbre de la Paz que se va a efectuar en este mismo país y que de hecho, recordemos, Estados Unidos ya dijo que va a mandar a Kamala Harris y a este famoso asesor de seguridad John Kirby, que realmente no tienen un verdadero peso político de forma internacional. A Kamala Harris jamás se le vio en alguna reunión importante, jamás se le vio, digamos, teniendo un peso político dentro del propio gobierno de los Estados Unidos. Fue demasiado gris, llegó simple y sencillamente porque se votó en contra de Donald Trump y listo. Pero realmente los ciudadanos de Estados Unidos creo que ni siquiera la conocen. Tan es así, tan gris es su personaje político en Estados Unidos que ni siquiera en su propio país la reconocen. Entonces vemos esta lamentable situación previo a la famosísima Cumbre de la Paz ucraniana. Pero quizás lo peor sea el rechazo que acaba de hacer, en este caso, el país anfitrión, que es Suiza, asegurándole a Zelensky que no le van a dar dinero, que sí, van a funcionar como mediadores quizás para volver a tratar de recuperar su patética neutralidad que la perdieron de una forma muy lamentablemente ridícula, que fue sancionando a Rusia después de todo lo que hizo la Unión Europea y Estados Unidos. Se unieron a la ola contra Rusia y acabaron completamente desacreditados. Ya nadie confía en la neutralidad de Suiza, principalmente los rusos, los chinos y todos los países que han sido realmente neutrales en este conflicto y que han tratado de una u otra forma que se llegue a un consenso, que se llegue a un acuerdo entre ambas partes. Que recordemos, ya el presidente ruso Vladimir Putin dijo que no se puede llegar a un acuerdo legal con el actual gobierno ruso porque se encuentra en el poder de forma ilegal. Pero bueno, supuestamente el Consejo de Estados, que es este parlamento, había planeado crear un fondo especial de 15,000 millones de dólares, de francos, que son más de 16,700 millones de dólares. La propuesta era asignar 10,100 millones de francos al ejército suizo y enviar el resto a Ucrania. Esto con la intención de apoyarlos en su desarrollo económico, pero sobre todo la reconstrucción. Y todos sabemos que la mitad de ese dinero, si no es que un poquito más, se lo iba a quedar Zelensky y la otra parte quizás iba a funcionar para la compra de más armas, que es lo que tanto necesitan, tanques, municiones, misiles, lo que sea, con tal de poder seguir con esta guerra. Pero no iba a llegar jamás a ser dinero, recursos económicos que llegaran realmente a los ciudadanos ucranianos para ayudarlos a reconstruir sus hogares después de este terrible conflicto, el cual se alargó gracias a
Estados Unidos, gracias a el Reino Unido, a la Unión Europea, a todos los países miembros de la OTAN, todos pueden felicitarse porque gracias a ellos, estos ciudadanos ucranianos no tienen hogar, han perdido a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos en esta terrible guerra. Fueron 28 votos en contra, 15 a favor, donde la Cámara de Suiza rechaza la entrega de recursos a pocos días de que se lleve a cabo esta cumbre. Falta ver la respuesta, por supuesto que no va a ser nada agradable, del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, y es muy probable, extremadamente probable, que Zelensky haga un berrinche en esta cumbre, que les reclame quizás, es muy probable también, por no haber entregado estos recursos económicos para su país, para sus bolsillos, pero sobre todo para su país. Hubo una declaración el año pasado del gobierno chino sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia. La seguridad de un país no debe perseguirse a expensas de otros. La seguridad de una región no debe lograrse fortaleciendo o ampliando bloques militares. Los legítimos intereses y preocupaciones de seguridad de todos los países deben tomarse en serio y abordarse adecuadamente. Esto lo hacía en referencia sobre todo a cómo muchos países aprovecharon la oportunidad de este conflicto. Hubo una declaración de Rusia hace unos años, de Vladimir Putin, de que es mejor, a veces es mejor dar el primer golpe y eso te garantiza una victoria. Y en este caso, antes de que Zelensky hiciera su solicitud para formar parte de la OTAN, antes de que Zelensky cometiera esa locura, fue por eso prácticamente que Rusia realizó su ejercicio militar. Pero si ustedes piensan que a estas alturas Zelensky va a lograr que Ucrania forme parte de la OTAN, debemos perder esas esperanzas, o deben, mejor dicho, perder esas esperanzas, porque ya lo rechazó nada más y nada menos que Estados Unidos. En una entrevista con la revista Time, Joe Biden ya dijo que la visión de paz para Ucrania no implica necesariamente la membresía de la OTAN. ¿Cuál sería la visión de paz de Ucrania? No la dijo. Pero Biden se sentó con el editor en jefe del Time y en jefe de la oficina de Washington en la Casa Blanca y habló sobre su política, sobre Ucrania, China, Israel, asuntos relacionados con las elecciones, por supuesto. Pero en el tema de Ucrania llamó mucho la atención porque se acaba de publicar esta entrevista este mismo martes y dijo que la paz consiste en garantizar que Rusia nunca ocupe Ucrania. Así es como se ve la paz, y eso no significa la OTAN. Ellos son parte de la OTAN, esto fue lo que dijo Biden, pero cuando se le preguntó sobre el final de esta guerra, sobre qué va a pasar después del conflicto, qué va a pasar con Ucrania después de lo mismo, él dijo que tienen una relación con los ucranianos como la que tienen con otros países, donde les suministramos armas para que puedan defenderse en el futuro. Esto también haciendo mención o referencia a el apoyo militar que se le entrega a Taiwán y que podría llegar a generar un conflicto, una guerra con China. Pero bueno, esta es la forma en la que ve precisamente Estados Unidos a Ucrania. Pero no es, si se fijan, dijo Biden, que fui yo quien, y ustedes lo informaron en el Time, el que estaba diciendo que no estaba preparado para apoyar la otanización en Ucrania. Biden dijo que Occidente está en una pendiente resbaladiza hacia la guerra si no hacemos algo al respecto con Ucrania. Y que si Kiev cae, entonces veremos a Polonia irse y veremos a todas esas naciones a lo largo del actual camino, de la frontera de Rusia, de los Balcanes y Bielorrusia. Todos esos van a hacer sus propios ajustes y prácticamente dijo que Rusia va a empezar a dominar el mundo. Cuando la intención de Moscú, y lo ha señalado en diversas ocasiones, en este caso el presidente Vladimir Putin, no es una guerra con otras naciones,
No es una tercera guerra mundial, pero sobre todo no es invadir Ucrania y quedarse con todo el territorio. Ellos solo entraron a las regiones que les solicitaron ayuda, ya cumplieron. En algunas partes ya están empezando a realizar reparaciones y ya. Pero también Zelensky debe de entender que esta guerra está más allá de lo perdida y que debe de rendirse. Porque no solo está acabando con los ucranianos, sino que tampoco va a cumplir su sueño, su deseo de formar parte de la OTAN. Porque a Estados Unidos no le interesa Ucrania, ni protegerla, ni, bueno, en este caso los propios ciudadanos. Simple y sencillamente son negocios. Y esta guerra es un negocio para ellos. Esperemos que los ciudadanos entiendan, los ucranianos, los estadounidenses, los europeos, que si continúan por el camino de la guerra, ya no habrá nada que la pueda detener. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.